¿Cuántos beneficiarios del Perú humanitario han ingresado a los CEU? Artículo del New York Times. Por Aline Sullivan. Publicado el 25 de enero de 2023. Los funcionarios de Biden atribuyen a las nuevas medidas fronterizas el descenso de los cruces ilegales. Los cruces de inmigrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití se han desplomado, pero los republicanos y algunos demócratas han atacado las nuevas políticas. Washington. El gobierno de Biden afirmó el miércoles que las medidas de control fronterizo que puso en marcha este mes han provocado un descenso en el número de cruces ilegales en la frontera sur, reivindicando el éxito de unas políticas que han suscitado las críticas de los republicanos e incluso de algunos demócratas. El 5 de enero, la administración dijo que negaría a las personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití la posibilidad de solicitar asilo si cruzaban la frontera mexicana sin autorización entre los puertos de entrada oficiales. Los cubanos y nicaragüenses, que a menudo huyen de dificultades económicas y políticas, han cruzado la frontera en grandes cantidades en los últimos meses, pero Estados Unidos no ha podido expulsarlos debido a restricciones diplomáticas con los gobiernos de esos países. Las oleadas migratorias sin precedentes en la frontera sur forman parte de una tendencia migratoria masiva que a menudo ha desbordado los recursos de los funcionarios y las comunidades fronterizas y ha suscitado implacables ataques de los republicanos a las políticas fronterizas del presidente Biden. Antes se permitía a los inmigrantes de esos países permanecer temporalmente en Estados Unidos. Pero ahora la administración puede expulsarlos porque México ha aceptado aceptar a los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua expulsados de Estados Unidos en virtud de la Autoridad de Salud Pública conocida como Título 42. México había empezado a aceptar expulsiones de venezolanos en octubre. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el número de veces que cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos fueron capturados cruzando ilegalmente se redujo en un 97%, de un promedio diario de 7 días de 3.367 el 11 de diciembre a 115 el 24 de enero. El departamento dijo que las nuevas medidas ponen a enero en camino de tener significativamente menos cruces ilegales en general que diciembre, que estableció un récord. Además de ampliar el uso del Título 42, que se puso en marcha originalmente como respuesta a la pandemia de coronavirus, el gobierno de Biden también creó vías legales para que las personas procedentes de esos países puedan obtener un permiso humanitario de 2 años para entrar en Estados Unidos, incluida la posibilidad de solicitar inmediatamente una autorización de trabajo. Estas medidas ampliadas de control fronterizo están funcionando, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado el miércoles, un día después de que 20 estados liderados por republicanos presentaran una demanda oponiéndose a las nuevas vías legales, calificándolas de nuevo programa de visados que permite entrar en Estados Unidos a cientos de miles de extranjeros que de otro modo no tendrían base para hacerlo. En una llamada de fondo con periodistas el miércoles, funcionarios de la administración dijeron que la oposición republicana a las medidas sugería que el GOP no estaba interesado en resolver los problemas en la frontera sur. Es incomprensible que algunos estados que se benefician de estas medidas de aplicación altamente eficaces estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur, dijo Mayorkas en el comunicado. En lugar de erigir barreras al asilo, deberíamos estar procesando de manera eficiente las solicitudes de asilo, deberíamos estar protegiendo a las personas y sus derechos al debido proceso, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, un grupo pro-inmigración, en un mensaje de Twitter. Desde el 6 de enero, unos 1.400 cubanos, 280 haitianos y 44 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos bajo la nueva vía, según datos internos compartidos con The New York Times. Unos 14.700 venezolanos han entrado en el país con el programa de Perú humanitario desde el 18 de octubre.
Para acogerse al programa, los inmigrantes deben tener un patrocinador en Estados Unidos que pueda mantenerlos durante 2 años. El patrocinador presenta la solicitud al gobierno estadounidense para iniciar el proceso. En octubre, el gobierno de Biden puso en marcha un programa similar para los venezolanos y logró un descenso comparable en el número de venezolanos que cruzan ilegalmente la frontera. Los funcionarios no dijeron el miércoles cuántos venezolanos habían llegado a Estados Unidos a través del programa desde su creación. Algunos demócratas y defensores de la inmigración han criticado las medidas, cuestionando por qué la administración ampliaría el uso de una política de aplicación de la ley que ha determinado que ya no es necesaria para la pandemia. Desde que Biden ocupa el cargo, la frontera sur ha experimentado un aumento histórico de la inmigración ilegal, con muchas personas que huyen de la violencia y la persecución con la esperanza de buscar asilo en Estados Unidos. La medida sanitaria, que ya se aplicaba a los inmigrantes de la mayoría de los países, se ha utilizado más de 2,4 millones de veces para expulsar a inmigrantes que cruzaban ilegalmente a Estados Unidos, según datos del gobierno. El gobierno de Biden ha intentado poner fin al uso de la norma en 2 ocasiones, una en mayo y otra en diciembre, pero las órdenes judiciales se lo impidieron. En diciembre, el Tribunal Supremo mantuvo el Título 42 en vigor por el momento. Las autoridades mexicanas afirman estar igualmente satisfechas con las nuevas medidas fronterizas estadounidenses. En un artículo de opinión publicado esta semana en una publicación mexicana, Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elogió la disminución de la migración ilegal tanto en México como en Estados Unidos. Las medidas anunciadas por Estados Unidos han comenzado a dar importantes resultados con el doble objetivo de abrir vías para la migración regular y reducir considerablemente los riesgos asociados a los flujos migratorios irregulares, escribió Velasco en español. A partir del 12 de enero, la administración Biden abrió otra vía a los migrantes de cualquier país que busquen refugio en Estados Unidos al permitirles utilizar una aplicación para teléfonos inteligentes, conocida como CBP One, para solicitar una excepción humanitaria a la norma de salud pública. Los migrantes que lo soliciten deben concertar una cita para llegar a determinados puertos de entrada y entrevistarse con funcionarios de aduanas y fronteras. Anteriormente, el proceso CBP One solo estaba abierto a los migrantes recomendados por una organización sin ánimo de lucro, que presentaba la solicitud en su nombre. De mayo a diciembre, más de 109.000 inmigrantes entraron en Estados Unidos por esta vía. La administración no ha ampliado el número de citas que ofrece, que se sitúa en unas 20.000 al mes. Actualmente, la aplicación solo está disponible en español e inglés, lo que impide a miles de inmigrantes utilizarla. Los defensores de los inmigrantes que trabajan con migrantes en México y Estados Unidos dicen que el sistema deja a los migrantes más necesitados, los que no tienen teléfonos inteligentes o no pueden permitirse el lujo de alojarse en hoteles mexicanos con acceso a Internet, en desventaja. CBP One está resultando ser tan horrible como predijimos, escribió una organización de defensa, al otro lado, en un mensaje de Twitter el martes. Los migrantes con recursos como un smartphone y Wi-Fi son los que reciben citas, no los más vulnerables. Más información. https://www.newyorktimes.com/2023/01/US/politics/Biden-immigration-border.html